Muy buenos días, mi nombre es Diógenes Zambada, estudiante de la carrera de Derecho. El video de hoy corresponde al examen final de la materia Teoría del Estado y Constitución. El día de hoy le vamos a hablar sobre los tipos de Estado. Los tipos de Estado, los Estados realmente se pueden dividir dependiendo de su estructura política administrativa. Los Estados, dependiendo de esta división, pueden ser Estados unitarios, Estado federal o Estados compuestos. A su vez, también se pueden dividir dependiendo de su tipo de gobierno. En este caso pueden ser lo que son repúblicas, monarquías o dictaduras. Los estados unitarios. El estado unitario es aquel que tiene el poder central y este a su vez toma las decisiones para las demás provincias o regiones del país. El estado unitario se puede dividir en lo que es el estado unitario centralizado y descentralizado. El estado unitario centralizado es como su nombre lo indica. Nuevamente tiene el poder centralizado, un solo poder englobado. Las demás provincias o en este caso estados no tienen ningún tipo de poder. Ellos tienen que estar a las expectativas del poder central. La mayor desventaja de este tipo de estado es que muchas veces las provincias o los estados más lejanos del centro, donde se encuentra el poder, muchas veces no reciben los recursos necesarios y son olvidados. El Estado unitario descentralizado, si bien el Estado sigue existiendo un poder central, a su vez las provincias o estados también tienen poderes administrativos, los cuales pueden tomar ciertas decisiones. Es verdad que están a raíz o están ligadas a un presupuesto que se le hace centralizadamente, pero es una manera mucho más efectiva de gobierno. Uno de los mejores ejemplos que tenemos aquí es el Ecuador. Siguiendo tenemos el Estado federal. Es aquí en el que existe un poder central, pero a su vez las provincias o estados, ellos también tienen su propio poder, tanto así que pueden tener sus propias leyes, sus propias estructuras, inclusive sus propias religiones. El mejor ejemplo de esto es Estados Unidos de Norteamérica. La gran desventaja de este tipo de estados es que básicamente estos estados pueden llevarle la contra al poder central, lo cual puede crear desestabilidad política. Por último tenemos los estados compuestos, que básicamente son aquellos estados que están conformados por subdivisiones en colectividades. Por su forma de gobierno, habíamos indicado que los estados pueden ser repúblicas, monarquías y dictaduras. Las repúblicas pueden ser repúblicas parlamentarias, repúblicas presidencialísticas o repúblicas unipartidistas. La república parlamentaria, como se indica, es una república, no existe la figura del rey o la reina. En este caso, la república parlamentaria es en la que existe un parlamento, el cual toma las decisiones para todo el país, para todo el Estado. La república presidencialista, si bien sigue existiendo un parlamento, un congreso, una asamblea, pero esta a su vez elige a una persona, que es la que tendrá el poder, y esta persona se la conoce como presidente. El presidente es quien sí puede tomar las decisiones, pero a su vez tiene que tener el consenso de la Asamblea Nacional o el Congreso, en este caso. Tenemos lo que es la República Unipartidista, como su nombre lo indica, solamente existe un partido político, por decirlo de alguna manera. Son quienes siempre van a estar en el poder. Si bien no se considera una dictadura, considero que tiene una línea muy fina para hacerlo, ya que ellos siempre tendrán el poder. Siguiendo en este caso con los tipos de Estado tenemos la monarquía. La monarquía puede ser monarquía parlamentaria o monarquía absoluta. La monarquía parlamentaria es aquella en la que si bien existe la figura del rey o la reina, también existe un parlamento. El parlamento es aquel que tomará las decisiones para el pueblo. Y en este caso la figura del rey o de la reina es simplemente como una figura política, no toma decisiones como tal. Pero en la monarquía absoluta, como tal, no existe ningún parlamento. Y la figura del rey o de la reina son quienes tienen el poder absoluto. Ellos pueden tomar decisiones, pueden decidir sobre el Estado, pueden decidir sobre el país. Y a su vez, este poder sí se permite pasar de generación a padres a hijos. Por último, tenemos la forma de Estado de la dictadura, que en este caso a mi parecer muy personal es la peor forma de Estado. ¿Por qué? Porque en este existe la figura del dictador, quien es el ser humano que tiene la capacidad de tomar total decisiones sobre un país. Muchas veces este tipo de Estado se llega mediante la represión, mediante las armas, la violencia.
Actualmente, desgraciadamente, siguen existiendo dictaduras a nivel mundial, muchos de estos en los países de África. Tristemente, en nuestra Caribe, Latinoamérica, y a título personal, lo digo de esta manera, existe la dictadura, en este caso en nuestro país amigo Venezuela. Para concluir, los tipos de estados son muy variados. En el mundo existen varias formas de estado. Estados que quizás son más beneficiosos, menos beneficiosos para los ciudadanos, pero son las formas de estado. Muchas gracias.